Este es un podcast para pensar el mal. Y este segundo episodio sí que lo voy a empezar con una historia que es especial por dos razones. Primero, porque es la más reciente adquisición. Y segundo, porque es una broma en realidad. Cuando mi amiga me la contó, me preguntó que si valía como historia de terror o no, porque en realidad había sido toda una broma. Y yo le dije que sí, porque pensaba en dos cosas. Lo primero es que cuando suceden estas cosas, hasta el final de la experiencia, ya antes de que te digan que es una broma, la experiencia se siente real, de terror. Y segundo, porque yo suelo espantar a mis amigos y buscar el momento para saltar de pronto y hacerles gritar un poquito. Bueno, pero la historia va como sigue. Resulta que mi amiga en algún momento soñó algo que la dejó muy asustada y era que alguien la venía persiguiendo, pero cuando ella volteaba para intentar ver quién, no veía a una persona. Ella sabía que era una persona, pero cuando volteaba lo que alcanzaba a ver era solo el cabello moviéndose hacia ella, como si la estuviera persiguiendo una peluca rubia. Y total que quedó muy espantada con este sueño y decidió contárselo a uno de sus amigos. Y este amigo hizo lo que todo buen amigo haría, que fue aprovechar para hacerle una broma. Bueno, total que no mucho tiempo después de eso, para que el sueño y el susto estuvieran recientes, supongo, hubo una fiesta en el pueblo de mi amiga y ella estaba caminándolo con otras de sus amigas, pero me cuenta que el pueblo es pequeño, entonces que es muy fácil caminar un poco y ya estar un poco a las afueras. Entonces llegaron a un lugar donde estaban lejos del centro, por lo tanto lejos de la gente, de las casas, del ruido, y había alrededor de ellos pues más verde, más vegetación. Estaba medio oscuro, estaba medio solo. Iban caminando y a lo lejos alcanzaron a ver una silueta. Mi amiga me cuenta que lo que ella vio era una viejita con un camisón y que esta viejita de pronto, que ya era raro que estuviera ahí una señora mayor a esas horas a las afueras del pueblo, pero que esta viejita de pronto empezó a moverse hacia ellas y acercarse de un modo muy creepy. Cuando a mí me lo dijo, yo me imaginaba Samara, la protagonista del Aro, que sale y empieza a caminar como retorciéndose, un poco así yo me lo imaginé. Entonces, que esta señora viene acercándose a ellas, moviéndose así, y mi amiga lo que hizo sin pensarlo fue salir corriendo a toda velocidad al centro del pueblo. Me cuenta que se le cayó el teléfono y ni siquiera se detuvo a pensar en recogerlo, ¿no? Ella quería salvar su vida y llegó al centro del pueblo. Eh, Me parece que sus amigas también intentaron correr, pero las dejó muy atrás porque además mi amiga es una persona muy atlética. Y bueno, eventualmente sus amigas la alcanzaron, habían recogido su teléfono por suerte y le dijeron que todo había sido una broma. Pero resulta que el chico que se había disfrazado de abuela también se había puesto una bolsa negra en la cabeza para que pareciera como una viejita decapitada que se iba acercando. Mi amiga me cuenta que para ella lo que vio fue una anciana completa, con cabeza, con cabello. Y bueno, esta broma creo que deja dos grandes aprendizajes. Primero, que ahora sé que cuando mi amiga está asustada tiene el poder de hacer aparecer o desaparecer partes del cuerpo de una persona en sueños y en la vida real. Y segundo, que cuando la amistad es sincera, uno puede llegar a comprometerse al punto de robarle un camisón a su propia abuela y ponerse una bolsa negra en la cabeza, aunque corre el riesgo de asfixiarse. Pero al final, esta historia me la cuenta como algo que tuvo un final gracioso, como una historia más de risa que de miedo. Y yo creo que cuando se trata del terror vuelto historia, esta es una posibilidad que tenemos, la de tener una experiencia que inicie como algo muy angustiante y muy atemorizante, pero que pueda terminar positivamente. Porque si lo pensamos, el terror y el humor comparten este elemento de sorpresa. Pero ¿de qué depende que pueda ser una sorpresa que se pueda disfrutar a una que cause miedo o asco o angustia y ya?
Bueno, pues lo que nos dice la biología y las neurociencias es que cuando nosotros estamos enfrentados a una situación de peligro, empezamos a liberar sustancias como la adrenalina y el cortisol, que en algún momento nos permitirían salir corriendo o pelear con la amenaza, pero a veces esas sustancias están acompañadas por otras, como las endorfinas y la dopamina, que cuando acompañan a las otras, pues hacen que todo se pueda experimentar de una manera muy positiva. Especialmente si se trata de experiencias que podríamos llamar de peligro controlado versus una de peligro real. Porque viendo una película o leyendo una historia, digamos que no distinguimos a nivel de sustancias, a nivel fisiológico, y la sensación de alerta se activa igualmente. Pero después notamos también que estamos viéndolas en un espacio seguro, que es una historia inventada, que es ficción, y entonces viene una sensación de alivio. Y bueno, dependiendo de cada uno, esto puede variar. Hay personas que están perfectamente cómodas viendo una película de terror o escuchando una historia de terror si se resuelve definitivamente, ¿no? Si el monstruo se muere, el mal se elimina del mundo, o si es algo que claramente jamás les podría pasar a ellos, ¿no? Una maldición de una familia en el siglo II. Ah, bueno, está muy lejos de mí y lo puedo disfrutar. Pero también entran en juego un montón de otras cosas, un montón de otros rasgos de la personalidad de cada uno. Por ejemplo, qué tan curiosa soy, qué tan controladora, qué tan abierta a emociones complejas y también qué tan empática. Porque dependiendo de cómo se relacionen todas estas variables, digámosles así, es que vamos a poder disfrutar más o menos de las historias y de qué tipo de historias. En la psicología, por ejemplo, se habla de un rasgo de personalidad que se llama sensation seeking. Y son estas personas que buscan estímulos intensos y que disfrutan de la sensación física fuerte que produce el miedo. Y hay estudios que dicen que las personas que tienen este rasgo, pues es más probable que disfruten viendo o escuchando historias de terror. Pero también esto puede ser una práctica emocional. Digamos, el tener un espacio o un pretexto o un motivo para poder liberar emociones o enfrentarse a los miedos a través de la ficción, de las historias. Esto puede ayudar a generar tolerancia a situaciones que se puedan ver amenazantes y entonces también un poco a reducir la ansiedad de algunos temas sensibles, la violencia, la muerte, lo sobrenatural. Es lo que se suele llamar exposición segura. Pero nos podríamos preguntar que, ¿qué tal que esta gente que tiene un gusto especial por las historias de terror, pues es una especie de psicópata encubierto, que es un peligro para los demás? Y yo creo que para ir disipando un poco esta manera de ver el mundo caricaturizada, de hay superhéroes y hay villanos, podríamos más bien preguntarnos si no es que todos, en alguna medida, tenemos cosas malas, igual que cosas buenas. Y si no todos, podríamos tener unos rasgos de personalidad que alguien juzgaría como muy incorrectos. Pero cuando estas cosas, en vez de acompañarlas y gestionarlas, tratamos de reprimirlas o de ocultarlas, es cuando adquieren formas muy espinosas. Que este es un tema para otro episodio, porque hay muchas cosas de fondo en juego. Pero volviendo a lo que nos puede motivar para querer conocer historias de terror, podemos mencionar una curiosidad por explorar lo desconocido o lo que es estigmatizado socialmente. Desde una distancia se puede sentir más seguro preguntarse qué pasa en estos casos, cómo se viven los temas tabú o las situaciones límite, o sea, cosas que siguen siendo parte del mundo y que podemos querer entender desde una curiosidad, llamémosle mental o cognitiva. Aunque también está otro tipo de curiosidad, que podríamos llamarle una curiosidad estética, y que tiene que ver con todo el trabajo que se pone en el género del terror, especialmente para contarlo como una historia, pues en generar una atmósfera que se sienta siniestra, atrapante, terrorífica. Si pensamos en las películas, desde el uso de colores, el tipo de maquillaje y vestuario, digamos, la curación de la fotografía de la película, pero también la música, la secuencia de las tomas, así como el humor, la cuestión de la belleza y el terror es un otro gran tema que
tocaremos en un episodio que anticipo que tendrá 2 partes. Pero si quieren saber un poquito más de esto, les recomiendo la última película de Robert Eggers que se llama Nosferatu, que es un remake de la original, evidentemente, pero que captura muy bien la belleza que puede tener el terror. Entonces no es una película que vaya a dar mucho miedo, no hay muchos jumpscares, pero es una película bella. Por cierto, y rapidísimo, una recomendación para una buena película de jumpscares, si les gusta saltar de vez en cuando en la historia, se llama Lights Out, que me parece que se tradujo como No apagues la luz. Pero volviendo a nuestro tema, hablamos de la curiosidad, pero también la empatía. La empatía tiene un lugar importante porque resulta que las personas que se consideran poco empáticas, pero también las que se consideran muy empáticas, pueden disfrutar de las historias de terror. Por diferentes razones, evidentemente. Las que se consideran muy empáticas lo hacen porque pueden reflejar las emociones intensas de los personajes. Y las que se consideran poco empáticas porque tienen más tolerancia a las escenas gráficas. Por cierto, también hay que decir que en el terror hay una infinidad de géneros. Desde el terror psicológico hasta el terror gore, pues hay una gran distancia. Y por otro lado, podemos ver a personas competitivas a las que les gustan las historias de terror porque les gusta resolver un misterio, saber quién es el asesino, anticipar el giro en el guión. Ellos tienen una especie de compensación por resolver un rompecabezas y eso lo disfrutan. Y bueno, también está la compensación social, que se da por reunirse con amigos para ver una película, para comentarla, para hacer teorías y luego para asustarlos. Pero al final, y pensándolo más de una perspectiva filosófica, que es mi campo, el terror es una experiencia humana que puede tener un sentido existencial profundo, más allá de las respuestas biológicas que tiene nuestro cuerpo. Vamos a hablar del terror como una experiencia liminal, o sea, un espacio en el que el mundo cotidiano, como lo conocemos, con sus rutinas, con sus tiempos, con sus normalidades, se suspende. Es como si de pronto hubiera espacio para lo que parece imposible, apariciones sobrenaturales, seres mitológicos, cosas inesperadas. Esta experiencia puede ser muy fascinante porque es como si a la normalidad le salieran grietas y estuvieran por salir cosas que no esperamos. A veces es muy emocionante no poder predecir lo que va a pasar. En ese sentido, es como que las historias de terror permiten crear un espacio, al ser historias, al ser ficciones, en el que perder el control se siente de alguna manera seguro, como una especie de vértigo que da de estar caminando en terreno incierto, pero de tener mucha curiosidad, de saber si no hay algo más allá de lo que tenemos bien controlado y calculado. Porque al final, muy en el fondo, el control se trata de una especie de esfuerzo por permanecer en la existencia, aunque parezca un poco absurdo decirlo así. Pero soltar el control entonces puede interpretarse como un si suelto voy a desaparecer del mundo. Y entonces el terror, como este espacio liminal, que por cierto, esto de liminal es un concepto que viene de la etnografía y de la antropología, especialmente de un señor que se llama Victor Turner, pero el terror, como este espacio liminal, puede ser un espacio en el que podemos, entre comillas, dejar de ser en ese sentido de controlar por un momento. Y un poco hablando de esto familiar que de pronto se vuelve extraño, pues tenemos a Freud y su concepto de lo ominoso, que él usa para describir justo algo que es para nosotros muy cercano, pero de pronto se experimenta como algo inquietante. Freud lo describe en términos de algo que ha sido reprimido en el inconsciente. Entonces, se trata de algo que conocemos, por eso nos es familiar, pero que estaba en las sombras y ha salido a la luz. Y entonces lo que experimentamos es una especie de esto no debería estar aquí, debería permanecer oculto. Freud de hecho toma esta idea de un filósofo alemán llamado Schelling, que usa esta palabra de ominoso para describir cuando en el mundo muy ordenado de pronto irrumpe lo irracional, lo caótico, lo absoluto, digamos, una fuerza que nos rebasa y nos desestabiliza.
Bueno, Freud piensa esto no en términos del mundo externo, digamos, sino del interno, de las cosas que tenemos cada uno que queremos esconder, pero que retornan. Y esto abre la posibilidad de que lo más familiar, la casa de los abuelos, la muñeca favorita de la infancia, la propia familia, se tuerza y se vuelva amenazante y siniestro. Entonces, no es un miedo primitivo, sino el miedo a que el mundo como lo conocemos se desbarate. Pero esto puede ser fascinante, especialmente si es contado como historia, porque abre la posibilidad de que esta realidad tenga más de un sentido. En conclusión, el terror puede, claro que sí, asustar, pero también fascinar, porque a través de él, contado como historia, podemos probar, experimentar el peligro, lo incierto, el mal, sin canjear la vida real. Como bailar al borde de un abismo sabiendo que no nos va a tragar. Entonces, las historias de terror pueden ser espacios seguros para mirar lo que normalmente no soportaríamos mirar. Por ejemplo, nuestro caos interior. El terror entonces sí acelera el pulso, pero también por eso nos recuerda que estamos en la vida. Díganme qué opinan ustedes. Los leo también por Instagram, que el podcast tiene una página, Evil Radiance, separado por un guión bajo. Y para terminar, quiero dejar una última recomendación de una película que va mucho en el tono de cuando lo familiar se vuelve algo sombrío. Y es Hereditary de Ari Aster, que es un cineasta contemporáneo que tiene propuestas en género de terror muy interesantes. Y bueno, en Hereditary vemos la historia de una mujer que va descubriendo que su familia no era lo que pensaba. Pero en fin, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar y hasta la próxima.